Ok, esto es para los usuarios de los fanfics. Lo siento por si no pedí permiso para usar sus miniaturas, o la historia, lo siento, pero es que quería hacer esto. Y esto es solo dando mi opinión sobre los fanfics, no se lo tomen personal, y también esto es para la gente que no conozca Elementor. Vayan a ver estos vídeos, hijos de su. Bueno. Este video es diferente a los demás. Así que no tengo ni idea de qué hacer. Solo di cualquier tontería que se te ocurra. Gay el que se mueva. Wey. Somos PNGS de por si no nos movemos. Oh, es verdad. Bueno, ya comenzamos de una buena vez. Como ya debieron ver en el título y miniatura del video, este será algo diferente a los fanfics, y esto será dando mi opinión de fanfic de mi personaje favorito de la saga Max Steel. Elementor. Ya se me ocurrió algo para la intro. ¿En serio? Sí, déjame intentarlo. Damas, caballeros y demás cosas. ¿Eres fan de Max Steel? Pero en especial eres fan de Elementor. Pero por desgracia no encuentras muchos fanfics relacionados a él. Pues no te preocupes, pues en este video te mostraremos 4 fanfics recomendables del personaje más poderoso de este verso. Elementor. ¿Y qué te parece? Pues bastante bien. Aunque, recomendable, no estaba en mis planes originales, pero ya que. Así, que comencemos. Número 4. En el cuarto lugar está el fanfic, Colgando en tus manos. Por parte de Gama 2 Fanfics. Si ya vieron la miniatura ya sabrán de qué más o menos va el fanfic. Aspectos a destacar de este. El inicio. El inicio es bastante más original de lo que creen, de hecho sí me sorprendió que hubiera un poco más de trasfondo que en otros fanfic. Pero no es ni tanto. En resumidas cuentas, comenzamos con Keizuku desde que era pequeño ya tenía un don. Prácticamente el poder de Elementor, es la única razón de que veo esta cosa, pero bueno, se nos cuenta que una vez que despertó su don el daño a su madre de manera tan grave que la mandó al hospital, y desde entonces ha decidido no usar ese don, y ocultarlo hacia el resto. Algo parecido a lo que le pasó a Todoroki. Sí sé que fue un resumen realmente muy corto, y encima ni siquiera resumí el primer episodio, solo resumí al inicio del primer episodio. Pero como dije, esto es para que ustedes se animen a verlo. O escucharlo en este caso, claro, si quieren. Aspectos a destacar. El inicio. Prácticamente la historia de Keizuku le tenga miedo a su don, y que tenga el temor de hacerle daño a algún ser querido o cercano. Me gusta. Si hablamos de las interacciones se me hacen normales. Hay claro, otro de los aspectos que me gustan es cómo manejan el poder de Elementor, por lo que he escuchado es obligatorio que se tenga que transformar en nuestro buen patas. Aspectos negativos. El Shi. No nomás lo digo porque no me gusta. O sea, si no me gusta. Pero hablamos de un personaje que aunque no tenga una edad canónica. Es claro que no es una joven adolescente hijo de T. No como nuestro brócoli con patas. Y encima el romance entre estos dos es bien incómodo, y no porque soy un amargado, a mí me gusta esa clase de cosas también. Pero es muy incómoda, cabrón. Recomendable, sí. Un consejo cuando lo quieras ver. Ignorar y pasar todas las partes románticas de estos dos. Vayamos al siguiente, hijos de. Número 3. En el tercer lugar está Yo reencarnando en Ma con el cuerpo de Elementor. De parte de Zero Blaster X Fanfics. Sí, un reencarnado, sé que el género está sobreexplotado más no poder, pero este es mucho más decente que la gran mayoría. En serio, literalmente los únicos otros dos que conozco con el personaje de Elementor son muy pero muy de dar pena ajena. En que estaba, así. Aunque el inicio de la historia es prácticamente lo que ya hemos visto, se muere, una entidad cósmica fue el culpable de su muerte y como disculpas le da la opción de escoger a un personaje o poderes. Y el reencarnado pide un deseo para ser un personaje famoso. Pero en el caso del inicio hacen un pequeño chiste, donde se burla de que casi siempre en esta clase de historias los protagonistas escogen personajes extremadamente rotos donde ningún otro personaje del verso que será enviado le puede dar frente. Aunque bueno, una vez que llega al mundo ahí juega un poco con sus poderes, y luego comienza a hacer un vigilante, se podría decir. También se enfrenta a los héroes, pero en esta ocasión sí les recomiendo mejor vérselo por su cuenta. Aspectos positivos. La edición. La edición en este caso sí se siente con más ganas, decente la verdad. En la historia, pues la verdad está bastante decente, pero sí tiene ciertas cositas.
Y claro, me encanta que el personaje siempre se mantenga con la forma de Elementor, y que nunca tome una forma humana, que de hecho eso siento que le quita el chiste a esta clase de fanfic donde el protagonista es un monstruo. Aspectos negativos. La narración. En este aspecto es un poco muy rápido la narración, no digo que tenga que ir lento, pero es que si no debería ir tan rápido, y también otros aspectos de la historia, en algunas partes de la historia se sienten un poco convenientes o incluso exageradas en mi opinión. Y sé que hay un ship con cierto personaje, pero como esta historia de romance se desarrolla en los últimos episodios no sé qué opinar. Sin contar que ni siquiera sé la edad del personaje. Aunque de por sí la historia es tan muerta. Conté incluso menos de este fanfic porque como dije quiero que vayan a verlo por ustedes mismos. Así que sigamos con el siguiente, la concha de la. Número 2. En el segundo lugar está El Guardián de los Elementos. De parte de Imperio Dino. Ahora sí, seguimos con mis favoritos. ¿Alguien ubica el anime de Goblin Slayer? Y si no, es de donde sacan este avatar muchos fanficteros. Pero bueno, sigamos, en esta historia es un poco parecido a los reencarnado. Solo que en esta ocasión no hablamos de una persona normal que toma la apariencia de Elementor. Sino hablamos del personaje en sí. Elementor prácticamente sería secuestrado por un ente cósmico para enviarlo a este mundo. Más o menos. Por lo que se nos deja entendido al inicio, este fue tomado después del final del Max Steel clásico. Más bien dicho, de su última película. Pero bueno. Después de ser técnicamente secuestrado, el ente cósmico no simplemente lo envía allí como si nada. Antes él fue a ese mundo para cobrar un favor que había hecho a una persona de ese mundo. Dándole un pergamino que se lo tenía que dar a esta man que se me olvidó su nombre, para que una vez ella usara ese pergamino Elementor fuera invocado. Nuevamente conté muy poco de la historia para que ustedes se animen a verlo. Aspectos positivos. La historia. Increíblemente después de cierto punto el usuario se creó toda una historia que prácticamente no existe en la historia original de Goblin Slayer. La neta me impresionó. Aspectos negativos. La edición. Aunque la edición no es exactamente terrible, pues sí se nota que sí le pone más esfuerzo, no como en otros fanfic. Bastante recomendable la verdad. Vayamos para el siguiente, la puta que te. Número 1. Al fin, en el primer y último lugar está el Kirk elemental más fuerte de todo el mundo. Por parte de Zenaku Castle. Uno de mis fanfics favoritos. Y madre sí que casi son todos de My Hero Academia, se nota que escasean esta clase de fanfic con Elementor. Pero bueno, sigamos. La historia comienza bastante como la historia original, Takugo siendo un idiota con Izuku cuando ambos eran pequeños. Pero la diferencia es que en un punto Izuku terminó ocultándose de Takugo. Y después de unos minutos comenzó a llover, haciendo que Izuku se termine resbalando, chocando con un árbol, que no era un árbol, sino que era una base oculta. Claro, como buen niño pequeño que no comprende que no debe tocar algo que no es suyo, terminaría indirectamente liberando a Elementor. Este último terminaría poseyendo a Izuku, aunque en vez de terminar controlándolo, de cierta manera terminarían fusionados. Sí, no me pregunten qué sucedió, ni yo sé qué sucedió con exactitud. Como siempre solo conté una pequeña parte de la historia para que ustedes vayan a verla por su cuenta. Aspectos positivos. Originalidad. Literalmente uso una habilidad de posesión que tiene Elementor para justificar el por qué ambos son uno y encima ni siquiera desapareció Elementor, o siquiera le dio su poder por voluntad propia. Podríamos considerar de cierta manera a Izuku como una prisión andante porque Elementor aún sigue allí y aún sigue con sus objetivos, o sea, no cambió nada de su personalidad, sigue con su mismo objetivo, lo que me gusta la verdad. Aspectos negativos. El audio. Por alguna extraña razón el audio en buena parte de sus vídeos se escucha bastante mal, y aunque se tarde como un año en subir nuevo capítulo de este fanfic no hay tanto problema la verdad, siempre y cuando no lo deje muerto. Extras. En este apartado simplemente le voy a dar promoción a un fanfic de Elementor Reboot que está la neta gracioso y tiene una gran edición, se los recomiendo ver. Bueno gente. Este video fue un poco diferente al resto, pero quería darme un descansito de los fanfic. Pero bueno, solo una cosa, el siguiente video será la continuación de una historia que lleva bastante tiempo muerta en mi canal y que técnicamente comenzó todo esto.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, que Dios los bendiga.